Vas a conocer la historia que nunca te contaron, compadre. Cuando Jesús Malverde se enteró de que un migrante sin nombre había sido masacrado por los rurales del cacique Evaristo Morales, juró por la Virgen de Guadalupe que ese pueblo conocería la justicia. Órale, compadre, si quieres saber cómo el santo de los pobres vengó a ese migrante sin nombre y liberó a todo un pueblo del terror, quédate hasta el final porque te vas a quedar sin aliento. Era el año de 1903, cuando el porfiriato tenía al país agarrado por el pescuezo como víbora del desierto. En los ranchos de Sinaloa, el sol pegaba tan fuerte que hasta las piedras sudaban, y los campesinos trabajaban desde que el gallo cantaba hasta que la luna se asomaba, ganando centavos que no les alcanzaban ni para tortillas rancias. Don Evaristo Morales, cacique de la región de Culiacán, era un cabrón que tenía más tierras que el mismísimo diablo. Sus haciendas se extendían por leguas y leguas, desde las montañas hasta el río, y en cada palmo de esa tierra maldita, los peones trabajaban como bestias bajo el látigo de los capataces. El hijo de la chingada se creía dueño no solo de las tierras, sino de las vidas de todos los que respiraban en su territorio. Los jacales de los campesinos eran como heridas abiertas en la tierra seca. Chozas de adobe agrietado donde se amontonaban familias enteras, comiendo frijoles aguados y maíz podrido cuando había suerte. Los niños andaban descalzos, con la panza hinchada de hambre, mientras que en la hacienda grande, Morales y sus invitados se daban banquetes que podían alimentar a todo un pueblo. Pero ese día de septiembre, cuando el calor era tan cabrón que hasta los opilotes buscaban sombra, llegó al pueblo un hombre que nadie conocía. Era joven, moreno como la tierra buena, con las manos callosas del que sabe chingarle al trabajo. Venía de lejos, quizá de Jalisco o de Michoacán, buscando trabajo en las haciendas del norte. No traía más que la ropa que llevaba puesta, un sombrero deshilachado y una fe tan grande en el trabajo honrado que daba pena verlo. El migrante sin nombre se presentó en la hacienda de Morales cuando el sol estaba en su punto más alto. Los rurales que custodiaban la entrada se burlaron de él, pero necesitaban brazos para la cosecha, así que lo mandaron a los campos de algodón donde el trabajo era tan duro que mataba a los hombres más fuertes en menos de un año. Durante 3 semanas, el migrante trabajó como un condenado. Desde el amanecer hasta que la oscuridad se tragaba el horizonte, cortaba algodón bajo el sol que pelaba la piel y secaba el alma. No se quejaba, no pedía más comida, no protestaba cuando le pagaban menos de lo acordado. Era un hombre de paz, de esos que creen que Dios premia la humildad y el trabajo honrado. Pero Dios andaba ocupado en otros lados, porque el diablo sí tenía tiempo para ese pueblo olvidado de la mano divina. Una tarde, cuando el migrante regresaba de los campos con la espalda rota de tanto agacharse y las manos sangrando por las espinas del algodón, se topó con algo que le heló la sangre. En el camino polvoriento, vio a la hija del compadre Timoteo, una niña de apenas 12 años, llorando como si se le hubiera muerto la madre. «¿Qué te pasa, niña?», le preguntó el migrante con esa voz suave que tienen los hombres buenos. «Los rurales se llevaron a mi papá», sollozó la chamaca. «Dicen que robó maíz de la hacienda, pero yo sé que no es cierto. Mi papá nunca robaría nada, ni aunque nos estuviéramos muriendo de hambre». El migrante sintió que algo se le revolvía en el estómago. Conocía esa historia porque la había vivido en carne propia en su tierra. Los poderosos siempre necesitaban pretextos para quebrar a los que se atrevían a levantar la cabeza. «¿Dónde se lo llevaron?», preguntó. «A la cárcel de la hacienda», respondió la niña. «Dicen que mañana lo van a colgar del mezquite grande, para que todos veamos lo que les pasa a los ladrones». El migrante sin nombre se quedó callado, pero por dentro se le estaba despertando una furia que no conocía. Esa noche, en lugar de irse a dormir a su petate, se fue caminando hasta la cárcel de la hacienda. Era un cuarto de adobe con barras de hierro, donde guardaban a los peones que se atrevían a protestar o a pedir mejores condiciones. Ahí estaba Timoteo, amarrado como cochino, con la cara hinchada de los golpes que le habían dado los rurales. Cuando vio al migrante, le brillaron los ojos como si hubiera visto a un santo. «Hermano», le dijo Timoteo con voz quebrada, «no robé nada. Te lo juro por la Virgen Santísima. Solo pedí que nos dieran maíz para nuestros hijos, porque ya llevan 3 días sin comer». El migrante sintió que la rabia le subía por las venas como fuego del infierno. Pero no era un hombre violento, así que le prometió a Timoteo que buscaría la manera de ayudarlo. Al día siguiente,
el migrante se presentó ante don Evaristo Morales. El cacique era un hombre gordo como cochino cebado, con bigotes engomados y anillos de oro en todos los dedos. Estaba desayunando huevos rancheros y frijoles charros en el portal de su casa grande, mientras sus rurales se reían de los chistes que contaba. «Patrón», dijo el migrante quitándose el sombrero, «vengo a pedirle clemencia por el compadre Timoteo. Es un hombre bueno, tiene hijos pequeños que necesitan a su padre». Morales se limpió la boca con una servilleta de encaje y miró al migrante como si fuera una cucaracha. «¿Y tú quién chingados eres para venir a pedirme clemencia?», le gritó. «¿Acaso eres el abogado de los ladrones?». «Soy un trabajador como él, patrón. Solo le pido que...». «Que no me pidas nada», rugió Morales levantándose de la mesa. «Aquí el único que decide soy yo. Y yo digo que ese cabrón va a servir de ejemplo para todos los huevones que quieran robar en mis tierras». El migrante insistió, explicando que Timoteo tenía hijos pequeños, que era un buen hombre, que seguramente todo había sido un malentendido. Pero Morales ya estaba hasta la madre de escuchar súplicas. «Rurales», gritó, «échenme a este pendejo de aquí antes de que se me quite la paciencia». Los rurales agarraron al migrante por los brazos, pero él se soltó y siguió hablando, pidiendo justicia, pidiendo compasión. Entonces Morales hizo algo que selló su destino para siempre. «¿Sabes qué, cabrón?», dijo con una sonrisa que daba miedo. «Ya que tanto te importa ese ladrón, te voy a dar la oportunidad de acompañarlo. Rurales, arréstenlo por cómplice». Y así fue como el migrante sin nombre, que solo había querido hacer el bien, terminó amarrado junto a Timoteo en esa cárcel de adobe que apestaba a orines y desesperanza. Pero lo que no sabía don Evaristo Morales, lo que no sabían sus rurales, lo que no sabía nadie en ese pueblo maldito, era que en las montañas de Sinaloa andaba un hombre que tenía fama de hacer justicia donde la ley no llegaba. Un hombre de barba rala y bigote espeso, con ojos que parecían ver hasta el alma de las personas y un crucifijo que siempre cargaba en el pecho. Su nombre era Jesús Malverde. La noticia de lo que había pasado con el migrante sin nombre corrió por los ranchos como pólvora encendida. Los campesinos se juntaron en grupos, hablando en voz baja, con miedo de que los rurales los escucharan. Todos sabían que lo que había hecho Morales era una pinche injusticia, pero nadie se atrevía a hablar fuerte porque conocían bien el carácter del cacique. Fue la comadre Esperanza, una mujer de pelo cano que conocía todos los secretos del pueblo, la que decidió mandar razón a la sierra. Su hijo menor era arriero y conocía los caminos de la montaña mejor que nadie. Esa misma noche, cuando las estrellas brillaban como diamantes en el cielo sin nubes, el muchacho se fue cabalgando hacia las alturas donde dicen que se escondía Jesús Malverde. Mientras tanto, en la cárcel de la hacienda, el migrante sin nombre y Timoteo esperaban su destino. El agua que les daban estaba sucia, la comida era puro maíz podrido, y los rurales se divertían escupiéndoles cada vez que pasaban por ahí. Pero lo más cabrón no era el hambre ni la sed, sino escuchar los llantos de los hijos de Timoteo que venían todas las tardes a ver a su padre a través de las barras. «Papá», lloraba la niña más pequeña, «¿cuándo vas a regresar a casa?». Timoteo no podía responder porque se le quebraba la voz. Solo extendía la mano entre los barrotes para tocar la carita de su hija, sabiendo que tal vez era la última vez que la vería. El migrante sin nombre veía todo esto y sentía que se le partía el corazón. Él no tenía familia en esas tierras, no tenía hijos que lloraran por él, pero entendía el dolor de un padre que no podía proteger a los suyos. Por las noches, cuando los rurales se emborrachaban y se quedaban dormidos, el migrante le contaba a Timoteo historias de su tierra, de los pueblos que había conocido en su camino, tratando de darle esperanza. En Jalisco conocí a un hombre, le decía en voz baja, que decía que cuando los poderosos abusan de los pobres, siempre aparece alguien que pone las cosas en su lugar. Dicen que por estas tierras de Sinaloa anda un hombre así, un hombre que no deja que los cabrones se salgan con la suya. Timoteo movía la cabeza, sin mucha fe. «Hermano», le respondía, «yo he escuchado esos cuentos también. Pero mírame aquí, amarrado como cochino, esperando a que mañana me colguen del mezquite. Si existe ese hombre del que hablas, pues que se apure, porque el tiempo se nos está acabando». Pero el migrante sin nombre tenía una fe que no se explicaba. Algo en su corazón le decía que la justicia iba a llegar,
que no era posible que Dios permitiera que los malvados triunfaran siempre. Al tercer día, cuando ya los dos prisioneros estaban tan débiles que apenas podían tenerse en pie, llegó al pueblo un hombre montado en un caballo negro. Venía vestido como cualquier campesino, con pantalones de manta y camisa blanca, pero había algo en su manera de caminar que hacía que la gente lo volteara a ver. El hombre se bajó del caballo frente a la cantina y pidió un tequila. Mientras se lo tomaba, escuchó las conversaciones de los otros clientes. Todos hablaban de lo mismo, del migrante sin nombre y de Timoteo, de la injusticia que se había cometido, de cómo don Evaristo Morales se había vuelto loco de poder. Es que ese pobre hombre, decía un campesino, nomás quiso ayudar a Timoteo. No había hecho nada malo, pero al cacique se le ocurrió que era cómplice de robo. Mañana los van a colgar a los dos, y nadie puede hacer nada. El hombre del caballo negro se terminó su tequila y pidió otro. Luego, con voz tranquila, preguntó: ¿y qué fue exactamente lo que robó Timoteo? Los campesinos se miraron entre ellos, como si la pregunta fuera muy difícil de responder. Pues la verdad, dijo uno, nadie sabe bien. Dicen que maíz, pero yo conocí a Timoteo desde chamaco y nunca robó ni un centavo. Lo que pasa es que le pidió a los capataces que les dieran maíz para sus hijos, porque ya tenían días sin comer. Y pues al patrón no le gustó que un peón le pidiera algo. El hombre del caballo negro asintió lentamente, como si estuviera pensando muy profundo. ¿Y el otro, el migrante? Preguntó. Ese pobre diablo nomás quiso hablar por Timoteo. Le pidió clemencia al patrón, pero don Evaristo se encabronó y mandó que lo arrestaran por cómplice. El hombre se quedó callado durante un buen rato, dándole vueltas al vaso de tequila entre las manos. Luego se levantó, pagó lo que debía y salió de la cantina sin decir palabra. Esa noche, cuando el pueblo estaba dormido y solo se escuchaba el canto de los grillos, el hombre del caballo negro se acercó a la cárcel donde tenían a los dos prisioneros. Se quedó parado en la sombra, observando, escuchando. Timoteo estaba rezando en voz baja, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que cuidara a sus hijos cuando él ya no estuviera. El migrante sin nombre lo escuchaba en silencio, y de vez en cuando le contestaba amén a sus oraciones. Virgencita, decía Timoteo, tú que eres madre, no dejes que mis hijos se mueran de hambre. Tú que conoces el dolor de ver sufrir a tu hijo, apiádate de estas criaturas inocentes. El migrante sin nombre también rezaba, pero por cosas diferentes. Señor, murmuraba, si me vas a llevar contigo, te pido nomás una cosa, que no dejes que este pueblo siga sufriendo. Que no permitas que los malvados sigan abusando de los pobres. Que mandes a alguien que haga justicia. El hombre del caballo negro escuchó todas estas oraciones, y cuando terminaron, se acercó a los barrotes. ¿Cómo se llama usted, hermano?, le preguntó al migrante. El migrante se sobresaltó, porque no había escuchado llegar a nadie. Yo no tengo nombre, señor. Soy solo un trabajador que anda buscando trabajo honrado. ¿De dónde viene? De Jalisco, señor. Pero he andado por muchos pueblos, buscando dónde ganarme el pan. El hombre del caballo negro asintió. ¿Y usted?, le preguntó a Timoteo. Timoteo Vázquez, para servirle. Soy de aquí del pueblo, tengo 3 hijos y una mujer que dependen de mí. El hombre se quedó callado durante mucho tiempo, tanto que los prisioneros pensaron que se había ido. Pero luego habló, y su voz sonaba diferente, como si viniera de muy lejos. Mañana no los van a colgar, dijo. Mañana este pueblo va a conocer la justicia. Y sin decir más, desapareció en la oscuridad, dejando a los 2 prisioneros preguntándose si habían soñado todo. Pero en la hacienda grande, don Evaristo Morales no podía dormir. Tenía una sensación rara, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Se levantó varias veces a asomarse por la ventana, pero no vio nada más que la noche silenciosa y las estrellas que brillaban como ojos en el cielo. Lo que no sabía el cacique era que desde ese momento ya tenía los días contados. Al amanecer del 4.º día, cuando el gallo cantó y el pueblo despertó con el peso de la tristeza, algo extraño había pasado en la hacienda de don Evaristo Morales. Los capataces que fueron a revisar los campos encontraron que alguien había cortado las cercas de alambre, y el ganado andaba suelto por todos lados. Pero eso no era lo más cabrón.
En la puerta de la casa grande había aparecido un mensaje escrito con carbón en una tabla de madera: «La justicia llega hoy. Prepárate, Evaristo Morales, porque tus pecados van a ser juzgados». El cacique se puso como loco cuando vio el mensaje. Mandó llamar a todos sus rurales y les gritó como si fueran sus perros: «Quiero que busquen por todo el pueblo hasta encontrar al cabrón que escribió esto», rugió con la cara roja de coraje. «El que me lo traiga vivo va a ganarse 50 pesos, y el que me lo traiga muerto va a ganarse 100. Los rurales se dispersaron por el pueblo como langostas, revisando cada casa, cada jacal, cada rincón donde se pudiera esconder un hombre. Pero no encontraron nada. Era como si el mensaje hubiera aparecido por arte de magia. Mientras tanto, en las montañas de Sinaloa, Jesús Malverde se estaba preparando para hacer justicia. Tenía 33 años, la misma edad que Cristo cuando lo crucificaron, y como el Señor, también sabía que a veces hay que sacrificarse por los demás. Su plan era perfecto, como siempre. Conocía cada piedra, cada árbol, cada vereda de esas montañas. Sabía dónde se escondían los venados cuando había sequía, dónde corrían los arroyos cuando llovía, donde se podía caminar sin hacer ruido aunque fuera de noche. Primero, mandó a 3 de sus hombres más confiables a diferentes puntos del pueblo. El Chuco, que era flaco como vara de ocote pero más valiente que un león, se fue a vigilar la casa grande. El Güero, que tenía fama de ser el mejor tirador de toda la sierra, se colocó en el campanario de la iglesia. Y el Prieto, que conocía todos los chismes del pueblo porque su hermana trabajaba en la hacienda, se fue a mezclar con los campesinos para estar al tanto de todo lo que pasara. El mismo Malverde se vistió como arriero, con sombrero de palma y zarape de colores, y se fue caminando hacia el pueblo como si fuera un comerciante que venía de lejos. Traía una pistola escondida en la cintura, un machete amarrado a la pierna, y en el pecho, como siempre, el crucifijo que le había regalado su madre antes de morir. El plan era sencillo pero efectivo. Cuando llegara la hora del ahorcamiento, que estaba programada para las 3 de la tarde, cuando el sol estuviera más fuerte, él se iba a revelar ante todo el pueblo. Pero antes tenía que hacer algo muy importante: hablar con las víctimas de don Evaristo Morales para que el pueblo entendiera por qué se merecía morir. Se dirigió primero a la casa de la comadre Esperanza, la mujer que había mandado razón a la sierra. Ella lo estaba esperando con un tarro de agua fresca y tortillas calientes. «Don Jesús», le dijo con lágrimas en los ojos, «pensé que no iba a llegar a tiempo». «El tiempo de Dios es perfecto, comadre», respondió Malverde. «Cuénteme todo lo que ha pasado en este pueblo. Quiero conocer cada injusticia, cada abuso, cada lágrima que ha causado ese cabrón». Esperanza se sentó a su lado y empezó a contar. Le habló de los niños que se habían muerto de hambre mientras Morales daba fiestas en su hacienda. Le contó de las mujeres que habían sido violadas por los rurales y que no podían denunciar porque nadie les creía. Le habló de los hombres que habían sido asesinados por pedir mejores condiciones de trabajo y cuyos cuerpos habían sido echados a los cochinos para que no quedara rastro. «Pero lo más cabrón», dijo Esperanza, «es lo que le hizo a la familia del compadre Refugio. Resulta que el hombre tenía una parcela pequeña, de las pocas que no eran de Morales, y la trabajaba con sus 3 hijos. Era buena tierra, daba buen maíz, y el compadre nunca le debió nada a nadie». Malverde la escuchaba con atención, sintiendo que la rabia le crecía por dentro como fuego. «Continúe, comadre». Pues resulta que un día llegó Morales con unos papeles que decía que eran los títulos de propiedad de esa tierra, que su abuelo se la había comprado al bisabuelo del compadre Refugio, pero que nunca había hecho el traspaso oficial. Eran puros inventos, don Jesús, pero como Morales tenía dinero para abogados y jueces, pues les quitó la tierra. ¿Y qué pasó con la familia? El compadre Refugio se volvió loco de dolor. No podía creer que le hubieran quitado la tierra de sus ancestros. Se fue a México a buscar abogados, a ver si podía pelear el caso, pero se le acabó todo el dinero y no logró nada. Cuando regresó, ya no tenía ni casa ni tierra ni nada. Tuvo que ponerse a trabajar como peón en la misma parcela que había sido suya. Malverde apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Y los hijos? Ah, don Jesús, esa es la parte más triste. El hijo mayor se fue para el norte, a buscar trabajo en las minas.
El mediano se metió con los rurales, porque era la única manera de comer. Y el más chico, que era el más inteligente, se murió de tristeza. Así como lo oye, se murió de tristeza. Dejó de comer, dejó de hablar, y un día amaneció frío como piedra. Esperanza se secó las lágrimas con el rebozo y siguió contando. Pero eso no es todo. Después de que el compadre Refugio se murió, Morales mandó a sus rurales a violar a la viuda, no más porque se le ocurrió. La pobre mujer se volvió loca y ahora anda por el pueblo hablando sola, pidiendo limosna. Malverde se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol estaba subiendo y el calor empezaba a pegar fuerte. En unas horas, todo el pueblo iba a conocer la justicia. «Comadre», dijo sin voltear, «¿sabe dónde está esa mujer ahorita? Anda por la plaza, don Jesús. Siempre se sienta bajo el mezquite grande, el mismo donde van a colgar a los dos presos». Malverde asintió. Ya tenía todo lo que necesitaba saber. Ahora faltaba la parte más difícil, convencer al pueblo de que se merecía la libertad, de que tenía derecho a vivir sin miedo. Se despidió de Esperanza y salió caminando hacia la plaza. El sol ya estaba alto y el pueblo parecía desierto, como si todos supieran que algo malo iba a pasar. Solo se veían algunos niños jugando en la tierra, y las mujeres asomándose por las ventanas como ratones asustados. En la plaza, bajo el mezquite grande, estaba la viuda de Refugio. Era una mujer que había sido bonita, pero el dolor la había vuelto pura sombra. Hablaba sola, moviendo las manos como si estuviera conversando con fantasmas. «Refugio», decía, «ya van a ser las 3. Los niños ya tienen hambre. ¿Cuándo vas a regresar del campo?» Malverde se acercó despacio y se sentó a su lado. «Señora», le dijo con voz suave, «¿me permite hacerle una pregunta?» La mujer lo miró con ojos vacíos, como si no lo estuviera viendo. «¿Usted es el que viene a hacer justicia?», le preguntó. Malverde se sorprendió. A veces los locos ven cosas que los cuerdos no pueden ver. «Sí, señora. Vengo a hacer justicia». La mujer sonrió por primera vez en años. «Entonces ya puedo descansar», dijo. «Ya puedo irme con mi Refugio y mis hijos». Y diciendo esto, cerró los ojos y se quedó dormida con una sonrisa en la cara, como si por fin hubiera encontrado la paz. Malverde supo que era una señal. La justicia tenía que llegar antes de que más gente muriera de dolor. Eran las 2 de la tarde. Faltaba una hora para el ahorcamiento, y ya era tiempo de que don Evaristo Morales conociera al santo de los pobres. A las 3 en punto, como estaba programado, todo el pueblo se juntó en la plaza. Los rurales habían obligado a todos a venir, porque según ellos, tenían que ver lo que les pasaba a los que se atrevían a robar. Pero la verdad era que nadie quería estar ahí. Los campesinos tenían la cabeza agachada, las mujeres lloraban en silencio, y los niños se escondían detrás de sus madres. Don Evaristo Morales llegó montado en su caballo blanco, vestido como charro de película, con traje negro bordado de plata y sombrero de ala ancha. Tenía una sonrisa en la cara que daba miedo, como si estuviera disfrutando el momento. «Pueblo de Culiacán», gritó con voz fuerte. «Hoy van a ver lo que les pasa a los ladrones y a los que los protegen. Que esto sirva de escarmiento para todos los que se atrevan a robar en mis tierras». Los rurales trajeron a Timoteo y al migrante sin nombre. Los pobres hombres venían tan débiles que apenas podían caminar. 4 días sin comer bien, bebiendo agua sucia, durmiendo en el suelo, los habían dejado como fantasmas. El migrante sin nombre miró a la multitud y vio las caras de la gente. Vio a la hija de Timoteo llorando desconsolada. Vio a la viuda de Refugio que seguía dormida bajo el mezquite. Vio a los campesinos que tenían miedo pero también rabia. Y entonces vio algo que le dio esperanza. En la multitud había un hombre que no pertenecía al pueblo. Era moreno, con barba rala y bigote espeso, vestido como arriero. Pero había algo en sus ojos que era diferente. Una fuerza, una determinación que el migrante había visto solo en los santos de la iglesia. El hombre lo miró directamente y le hizo una seña casi imperceptible. El migrante entendió que algo iba a pasar. Los rurales pusieron las sogas en el cuello de los 2 prisioneros. Morales se preparó para dar la orden,
Pero en ese momento pasó algo que nadie esperaba. «¡Espere!», gritó una voz desde la multitud. Todo el mundo volteó. El hombre del zarape se estaba abriendo paso entre la gente, caminando derecho hacia donde estaba Morales. «¿Quién chingados eres tú?», rugió el cacique. «Soy Jesús Malverde», respondió el hombre con voz tranquila pero que se escuchó en toda la plaza. «Y vengo a hacer justicia». El nombre cayó sobre la multitud como rayo en tiempo de secas. Todos habían escuchado hablar de él, pero nadie pensaba que fuera real. Los rurales se miraron entre ellos, nerviosos. Sabían que Malverde no era un hombre común. «Jesús Malverde», gritó Morales riéndose. «El famoso bandido de la sierra. Rurales, arréstenlo». Pero los rurales no se movieron. Algo en los ojos de Malverde los tenía paralizados. «Evaristo Morales», dijo Malverde dando un paso hacia adelante, «tú no tienes derecho a juzgar a nadie. Tú que has robado tierras, violado mujeres, matado niños de hambre. Tú que has convertido este pueblo en un infierno». «Yo soy la ley en estas tierras», gritó Morales, pero su voz ya no sonaba tan segura. «La ley de Dios dice que no matarás», respondió Malverde. «La ley de Dios dice que no robarás. La ley de Dios dice que protegerás a los débiles. Tú has roto todas las leyes de Dios y de los hombres». Morales sacó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, Malverde ya tenía la suya en la mano. Era tan rápido que parecía que había aparecido por arte de magia. «Rurales», gritó Morales. «Mátenlo». Pero cuando los rurales levantaron sus rifles, se dieron cuenta de que estaban rodeados. El güero apareció en el campanario de la iglesia con su rifle apuntando. El chuco salió de detrás de la iglesia con su pistola desenfundada. El prieto se rebeló entre la multitud, también armado. «Evaristo Morales», dijo Malverde con voz que sonaba como trueno, «ante este pueblo y ante Dios, te acuso de los siguientes crímenes». Y entonces empezó a contar, uno por uno, todos los horrores que había cometido el cacique. Habló de los niños muertos de hambre, de las mujeres violadas, de los hombres asesinados por pedir justicia. Habló de la familia de refugio, destruida por la codicia. Habló de Timoteo, arrestado por pedir maíz para sus hijos. Habló del migrante sin nombre, condenado por tratar de ayudar a un inocente. Con cada palabra, la multitud se iba enojando más. Los campesinos que habían tenido miedo empezaron a gritar. Las mujeres que habían llorado en silencio empezaron a maldecir. Los niños que se habían escondido empezaron a tirar piedras. «Justicia», gritó alguien. «Muerte al tirano», gritó otro. «Que pague por lo que ha hecho», gritaron todos. Morales miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba perdido. Sus rurales habían bajado las armas, algunos hasta se habían quitado el sombrero en respeto a Malverde. El pueblo entero estaba en su contra. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz quebrada. «Quiero que confieses tus crímenes ante este pueblo», respondió Malverde. «Quiero que pidas perdón a las familias que has destruido. Y quiero que devuelvas todo lo que has robado». «Nunca», gritó Morales. «Prefiero morir antes que humillarme ante esta bola de peones». «Entonces morirás», dijo Malverde. «Pero no como un hombre. Morirás como lo que eres, un cobarde que abusó de los débiles». Le quitó la pistola a Morales y la aventó al suelo. Luego le quitó la ropa fina y lo dejó en ropa interior, para que el pueblo viera que debajo de toda esa elegancia no había más que un hombre gordo y asustado. «Pueblo de Culiacán», gritó Malverde. «Este hombre los ha oprimido durante años. Ahora decidan ustedes cuál debe ser su castigo». «Que muera como ha matado a nuestros hijos», gritó una mujer. «Que sufra como nos ha hecho sufrir», gritó un hombre. «Que pague con sangre toda la sangre que ha derramado», gritaron todos. Malverde asintió. Sabía que era la justicia del pueblo, la justicia que viene de abajo, la justicia que Dios aprueba cuando los poderosos abusan de los débiles. Tomó la misma soga que iban a usar para colgar a Timoteo y al migrante, y la puso en el cuello de Morales. «Evaristo Morales», dijo con voz solemne, «por tus crímenes contra el pueblo, por tu crueldad con los pobres, por tu desprecio a la ley de Dios, te condeno a muerte». «No», gritó Morales.
No puedes hacer esto. Yo soy un hombre importante. Tengo amigos en México. Tengo dinero. Tu dinero está manchado de sangre, respondió Malverde. Tus amigos no están aquí para salvarte. Y ante Dios, no eres más importante que el más humilde de estos campesinos. Morales se puso a llorar como niño chiquito, pidiendo perdón, prometiendo que iba a cambiar, que iba a devolver todo lo robado. Pero ya era demasiado tarde. La justicia había llegado, y no se iba a ir sin cobrarse lo que se debía. Malverde jaló la soga y Morales empezó a ahorcarse. Pateó como cochino en matadero, con los ojos saliéndose de las órbitas, la lengua de fuera, el color de la cara cambiando de rojo a morado. Tardó varios minutos en morir, y cada segundo fue visto por el pueblo que había sufrido por su culpa. Cuando por fin se quedó quieto, como trapo colgado del mezquite, el pueblo gritó de alegría. Los niños corrieron a abrazar a sus madres. Las mujeres se persignaron y dieron gracias a Dios. Los hombres se quitaron el sombrero para saludar a Malverde. Timoteo y el migrante sin nombre fueron liberados. Timoteo corrió a abrazar a sus hijos, que lloraban de alegría. El migrante sin nombre se acercó a Malverde y se arrodilló ante él. Don Jesús, le dijo, no tengo cómo pagarle lo que ha hecho por mí. Levántese, hermano, respondió Malverde. Usted no me debe nada. Al contrario, usted me enseñó algo muy importante. ¿Qué le enseñé? Que a veces los hombres más valientes son los que no tienen nombre. Que a veces la bondad viene de los que no tienen nada. Que a veces Dios manda ángeles disfrazados de migrantes. El migrante sin nombre sonrió y abrazó a Malverde. ¿Cómo se llama usted de verdad?, le preguntó Malverde. Miguel, respondió el hombre. Miguel Sánchez, de Tamazula, Jalisco. Pues ya no será el migrante sin nombre, dijo Malverde. Ahora será Miguel Sánchez, el hombre que nos recordó que la bondad existe en el mundo. Esa misma tarde, Malverde y sus hombres abrieron los graneros de la hacienda y repartieron el maíz entre las familias más pobres. Abrieron las cajas fuertes y distribuyeron el dinero entre los campesinos que habían trabajado sin paga. Devolvieron las tierras a sus verdaderos dueños, incluyendo la parcela que había sido de la familia de refugio. Compadre, haz clic en el video que te está apareciendo aquí al lado, porque cada semana te traigo más historias de cómo Jesús Malverde hizo justicia en los pueblos olvidados de México. Dale like si te gustó, comparte para que más gente conozca estas historias, y cuéntame en los comentarios qué te pareció la historia del migrante sin nombre.